Esta es la segunda parte de generalidades de otras presentaciones de enfermedades óseas para acompañar junto con osteoporosis. El tema que vamos a ver hoy es osteomalacia y raquitismo, además de algunos conceptos sobre enfermedades óseas. Cuando hablamos de la osteomalacia, nos estamos refiriendo a un defecto en la mineralización de la matriz ósea relacionado con un déficit de vitamina D o con un trastorno metabólico. Este es un defecto en la mineralización en la que no se mineraliza normalmente la matriz ósea orgánica para transformarse en hueso cortical y esponjoso, ¿sí? En la osteoporosis sí había metabolización, sí había mineralización, ¿sí? Pero después se alteraba. Acá directamente no se mineraliza. Este término alude a la blandura del hueso enfermo por la acumulación de matriz colágena no calcificada. Por lo tanto, vamos a ver que tanto la osteomalacia como el raquitismo, en el cual el raquitismo es lo mismo, pero afecta a los niños. Fíjense en que en el raquitismo la placa de crecimiento epifisiario, que serían los puntos donde crece el hueso, está también comprometida con una defectuosa calcificación del cartílago y un engrosamiento y desorganización del mismo. Por lo tanto, eso hace que esos huesos crezcan arqueados y alterados en cuanto a su estructura. Entonces, ambos son trastornos de la calcificación. El raquitismo afecta a los niños y la osteomalacia la padecen los adultos. Entonces, la característica que tienen estas dos presentaciones es la falta directamente de calcio en el hueso, ¿sí? No es una alteración en la mineralización, acuérdense, directamente es una falta de calcio en el hueso. El raquitismo ataca a los niños cuyos huesos todavía están en crecimiento y la osteomalacia en los adultos que tienen los huesos formados. Ambos trastornos son producidos principalmente por una carencia en la vitamina D. Entonces, acuérdense, volvemos a hacer el mismo recordatorio de cómo se activaba la vitamina D. Acuérdense que había dos fuentes, una exógena y una endógena, que ayudan en cierta manera a transformar ese calcio que nosotros adquirimos a nivel de la dieta o a nivel de la activación de un precursor que se encuentra a nivel de la piel. ¿Para qué? Para terminar generando un producto activo que es el calcitriol a nivel renal, que es el responsable de la absorción a nivel intestinal del calcio y del fósforo y de esa manera mantener el metabolismo óseo. Bueno, y acá les vuelvo a recordar para que ustedes tengan en cuenta qué pasaba cuando había un déficit de vitamina D para de esta manera poder ayudar a interpretar al diagnóstico del paciente para saber si es una osteomalacia, si es una osteoporosis y en el niño si presenta raquitismo. Bueno, y acá les dejo otra ayudita. Acuérdense que el metabolismo del fósforo depende de la vitamina D, de la función renal y de la fosfatonina, que es una proteína, ¿sí? Obviamente de la vitamina D, cuando hay un déficit, disminuye la absorción intestinal de calcio y fósforo, entonces genera una hipocalcemia y una hipofosfatemia. Esto aumenta la paratormona, fundamentalmente por la hipocalcemia, y disminuye la excreción de calcio, pero aumenta la excreción de fósforo. A nivel renal hay una resorción de fósforo en el túbulo proximal y la fosfatonina tiene que ver con el factor de crecimiento de los fibroblastos, se secreta en los huesos, es decir, en los osteocitos, esa fosfatonina y regula la reabsorción de fósforo a nivel renal, que es la que también me ayuda a producir calcitriol. Bueno, todo esto hace que se genere un equilibrio en el metabolismo de fósforo y que cuando alguno de estos está alterándose, bueno, ahí empieza a haber una alteración en su equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las causas de la osteomalacia y el raquitismo? Es un defecto en la mineralización del hueso. Entonces, las causas es por una deficiencia o una alteración en el metabolismo de la vitamina D, por una falta de exposición a la luz solar, ¿sí? Es importante tener en cuenta a los bebés, que no los ponemos tanto, por eso el tema de la lactancia, pero también puede ser por causas quirúrgicas gastrointestinales, fundamentalmente en la primera porción del duodeno, que es donde se metabolizan estos minerales. Cuando hablamos de una deficiencia o una alteración en el metabolismo de la vitamina D,
vamos a ver que hay factores exógenos que tienen que ver con una disminución en la ingesta, pero también factores endógenos, una disminución a la exposición solar, por patologías digestivas o por patologías renales. Cualquiera de ellas pueden terminar generando una alteración en el metabolismo de la vitamina D. Y fíjense en que yo le estoy dando situaciones específicas de cada una de ellas. A veces el tema de la exposición a la luz tiene que ver por un confinamiento, el encierro, por la edad, por una cuestión cultural, por el clima, por la ropa, por la hiperpigmentación cutánea en una enfermedad de la piel que hace que no se pueda exponer al sol. Una patología digestiva tiene que ver con la celiaquía, la enfermedad inflamatoria intestinal que se le conoce como enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, una enfermedad del hígado que altera el metabolismo de estos minerales, y por problemas renales un síndrome nefrótico en donde se altera o se pierde la vitamina D con las proteínas de la orina, se pierden y yo las necesito, ¿sí? O una enfermedad renal crónica que favorece a la osteodistrofia renal, porque estamos hablando de una enfermedad renal que no funciona correctamente y por lo tanto estos elementos que yo necesito para mantener el hueso se empiezan a perder. Y después hay conceptos para interpretar lo que significa. La osteodistrofia renal, estamos hablando de un conjunto de alteraciones del hueso, pero que aparecen como consecuencia de un problema renal crónico. ¿Está? Entonces, el hueso se altera, pero porque hay una enfermedad en el riñón que estamos perdiendo estos elementos que les dije anteriormente. Entonces, el tratamiento es sustituir la función renal, bien sea por diálisis o por un trasplante. ¿Y cuál es la clínica de un paciente que tiene raquitismo, osteomalacia o alguna de estas enfermedades del hueso? Es el dolor óseo difuso, fundamentalmente en zonas de mayor carga o de contención, dolor muscular porque es los músculos que se insertan en esos huesos, debilidad muscular porque deja de movilizarse, ¿sí? Y empiezan a aparecer deformidades, toras en campana, el esternón en quilla, que es como una sobresaliencia porque se está formando mal. Después hay un raquitismo que está ligado al cromosoma X, en donde ya hay una cuestión desde el nacimiento, en donde son niños que nacen con una disminución en su talla, problema en la dentición, calcificaciones en los ligamentos, deformidad en los huesos largos, en varo o en valgo, pero esto ya es una cuestión de nacimiento. Obviamente, esta clínica es muy parecida al raquitismo, osteomalacia con la osteoporosis, incluso una alteración en la densitometría, por eso ahí es donde el médico tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Signos de raquitismo que obviamente la diferencia es que el médico se da cuenta por la edad, ¿sí? Fíjense en el tema de las deformidades, fíjense en cómo se produce un abombamiento frontal, una alteración en la estructura del hueso, una deformidad en el tórax, puede aparecer deformidades en las columnas, en la pelvis, en los huesos largos como en los miembros inferiores. Fíjense en esos niños. En la radiografía es característico unas líneas que se suelen presentar, que se las conocen como líneas de Loser-Milkman, que son pseudofracturas, ¿sí? Que bueno, es una cuestión del radiólogo para poder determinar. Son bandas radios transparentes, perpendiculares a la cortical del hueso, son bilaterales, son simétricas, se ven en ambos huesos y eso termina generando la deformidad en el hueso, ¿sí? Pueden terminar generando fracturas y estas líneas de Loser-Milkman se ven a nivel de la escápula, en los metatarsos, en la parte interna del fémur proximal, en las costillas, en las ramas del pubis a nivel de la pelvis. Fíjense también cómo se van deformando las epífisis, fundamentalmente en los niños, tienen como una formita de copa, ¿sí? Fíjense en espacios sin cartílago de crecimiento por la alteración del hueso. Bueno, esto es lo que lleva a estas deformidades, en este caso en varo, ¿está? Que es muy característica en los niños con raquitismo. Y después le hacen otros estudios, que es la gammagrafía, que es inyectar una sustancia de contraste para, a través de un isótopo, para ver que se pinten esas pseudofracturas. En el laboratorio también, cuando hay
una osteomalacia por déficit de vitamina D, se va a constatar la hipocalcemia, la hipofosfatemia, el aumento de la paratormona a consecuencia de la disminución de calcio y la disminución de la calciuria. Ahora, cuando la osteomalacia es por déficit de fosfato, la calcemia está normal, la paratormona está normal, porque dependía de la calcemia, pero sí va a haber una hipofosfatemia, una disminución de la vitamina D y una hiperfosfaturia, que es esta cuando les comenté que estaba ligada al cromosoma X. Para poder realizar el diagnóstico hay un criterio fundamental que tiene que ver con la demostración que hay un trastorno en la mineralización del hueso. Muchas veces se hacen pequeñas biopsias, es decir, sacan un pedacito de hueso para estudiar, y ante al menos 2 de los siguientes hallazgos que les nombro, analíticos radiológicos también ayudan para poder hacer o dilucidar el diagnóstico. Que se demuestre una disminución de calcio y fosfato sérico en la sangre, que haya un aumento de la fosfatasa alcalina, aumento cuando hay destrucción del hueso, y que haya un hallazgo radiológico. Eso me demuestra que si se cumplen al menos 2 de estos 3 criterios, el paciente tiene una enfermedad del hueso. Pero esperen, me quedan unos conceptos más sobre enfermedades óseas para que ustedes puedan terminar de completar este teórico. Una de ellas es la enfermedad de Payet. También se la conoce como osteitis deformante, una enfermedad también del metabolismo del hueso que se caracteriza por una excesiva actividad metabólica del hueso con una deformidad ósea. Acá hay demasiada actividad. Este es un trastorno localizado que tiene que ver con la edad, donde hay una alteración en el metabolismo del hueso, en el que un incremento de la reabsorción ósea es seguido de una producción excesiva de hueso tramado. Entonces el resultado son huesos débiles y grandes. Es decir, hay un aumento o un alto grado de destrucción ósea y una reconstrucción desorganizada de ese tejido, ¿sí? Y esa es la consecuencia. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que radiológicamente se constata en el 3% de la población, es muy baja, pero es muy frecuente en el sexo masculino. Es rara en un paciente menores de 40 años, generalmente es en un paciente mayor a esta edad. En cuanto a la etiología, es desconocida y generalmente es asintomático. Histológicamente se constata un aumento de recambio óseo en donde domina la reabsorción osteoclástica y radiológicamente comienza en las epífisis, primero una, luego otra. La formación ósea reactiva agranda las dimensiones totales del hueso y deja trabéculas toscas y esclerosis. Acuérdense que la esclerosis es un endurecimiento del tejido debido a diferentes causas como inflamación, depósito de sales minerales, infiltración de las fibras conjuntivas. Entonces, a medida que progresa la enfermedad, el hueso, que es de característica lamelar, es decir, tiene láminas, sea compacto o trabecular, va siendo reemplazado por un hueso de arquitectura desorganizada. Entonces, la enfermedad generalmente se reconoce de forma casual cuando se realiza una radiografía u otro motivo o cuando se determina un aumento de la fosfatasa alcalina, ¿sí? Los lugares de mayor localización donde más se suelen ver estas alteraciones es a nivel del sacro, a nivel de la columna, fundamentalmente a nivel lumbar, en los fémures, en el cráneo, en el esternón, en la pelvis y en las tibias. Y les dejo algunos conceptos. La osteomielitis es una infección del hueso por una bacteria. Generalmente llegan por diferentes vías esta bacteria. Puede ser por un accidente, por una vía directa por solución de continuidad. Puede ser por contigüidad, una infección en la piel, por ejemplo, una celulitis, y de ahí llega al hueso. O puede ser por vía hematógena, es decir, viaja por sangre, por ejemplo, qué sé yo, tuvo otra enfermedad, una neumonía, y por la sangre después esa bacteria se disemina y va al hueso, que esto también es muy frecuente de ver. La osteomielitis es muy común de ver en los pacientes diabéticos. Acuérdense que tenía que ver por problemas vasculares, por el mal flujo que presentan, entonces no generan un buen proceso inflamatorio y por lo tanto no pueden eliminar la bacteria y tienen también una mala recuperación porque no cicatriza, entonces predisponen a las infecciones. Si hablamos de una osteonecrosis, estamos hablando de la muerte del hueso por causas generalmente vasculares, puede ser un trauma, por ejemplo, y hay lugares que son muy frecuentes, como por ejemplo la cabeza del fémur, el cóndilo femoral, podemos hablar de la cabeza del húmero. En un adulto vamos a hablar de la necrosis ósea avascular, se lo abrevia como NOA,
y en un niño tiene que ver con una osteocondrosis, ¿sí? Que tiene que ver porque el cartílago de crecimiento que aún está inmaduro por cerrar es comprometido y también obviamente el hueso, ¿sí? Entonces al no tener una buena irrigación el tejido se muere. Y la osteocondritis disecante es una enfermedad articular que también se ve mucho en los niños, en la que el hueso, en relación con el cartílago de una articulación, muere por una falta de flujo sanguíneo. Este hueso y el cartílago pueden desprenderse causando dolor con dificultad en el movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, esa zona sin vascularización es lo que termina condicionando a esa articulación. Y las apofisitis, una inflamación en la inserción tendinosa en la apófisis ósea por generalmente causas mecánicas. Entonces vamos a ver que en los adolescentes esto es muy común de escuchar porque están en la etapa del cartílago de crecimiento. Entonces ustedes piensan que el hueso crece más en la explosión hormonal puberal. Entonces al crecer muy rápido, más rápido que el músculo queda tirante y obviamente ante una tracción, cuando hacen una demanda a nivel muscular, termina inflamando la apófisis ósea donde se inserta ese músculo. Entonces hay diferentes presentaciones. Tenemos la enfermedad de August-Latter, que es una apofisitis en el tendón rotuliano a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, la enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson, que es una inflamación del tendón rotuliano, pero en el polo inferior de la rótula, y ahí también hay cartílago de crecimiento, entonces al traccionar genera una inflamación visible en la radiografía en ese polo inferior de la rótula. La enfermedad de Sever, que es una inflamación en el tendón de Aquiles a nivel del calcaño, eso duele un montón porque tracciona y bueno, genera una mala descarga obviamente, y la enfermedad de Iselin, que es una lesión e inflamación del peroneo lateral corto en la base del quinto metatarsiano por tracción, donde aparecen microfracturas en la base de esta zona. Bueno, y de esta manera terminamos la segunda parte del teórico de enfermedades óseas. Vuelvo a repetir, recuerden que esto es simplemente una ayuda, ustedes después tienen que reforzar a través de la bibliografía.